El 16 de agosto del año 2017, Antonio Navarro Cerdán, un ingeniero de 35 años de edad que vivía en el barrio de Patraix, en Valencia, España, salió de su departamento alrededor de las 7:30 de la mañana para ir a trabajar y caminó hacia su automóvil. Lo había dejado en el estacionamiento subterráneo del edificio donde vivía. Hasta ese momento, su día transcurría de manera normal, pero al llegar hasta donde se encontraba su auto, un hombre con un cuchillo lo sorprendió y lo apuñaló 6 veces. Todo fue tan rápido que Antonio no tuvo oportunidad de defenderse y perdió la vida minutos después del ataque. A las 3:20 de la tarde, un vecino encontró el cuerpo de Antonio y llamó inmediatamente a la policía. A partir de ese momento, empezaron las investigaciones sobre el caso. Hola, bienvenidos a una nueva historia. Hoy hablaremos sobre un caso de España que sucedió en el año 2017. Es un caso que está resuelto y que al parecer va a ser un poco largo, así que les sugiero que se pongan cómodos para verlo o que hagan otras cosas mientras lo escuchan. No se olviden de suscribirse al canal, es completamente gratis y solo tienen que dar clic al botón rojo que dice suscribirse que está abajo, y aquí arriba les voy a dejar una tarjeta con el video que subí el jueves pasado por si quieren verlo. Bueno, eso es todo lo que tenía que decirles, entonces vamos a empezar con esta historia. Antonio Navarro Cerdán era originario de Novelda, un municipio de España. Estudió la carrera de ingeniería y al terminarla empezó a trabajar en una importante empresa de construcción. Años después se mudó de Novelda a Valencia para vivir con Maje, una mujer 9 años menor que él, con la que se había casado en septiembre del 2016, 11 meses antes del crimen. Llevaba una vida tranquila, trabajaba, tenía un buen sueldo y antes de su asesinato estaba planeando un viaje con su esposa para festejar su primer año de casados. Ni sus familiares ni sus amigos explicaban por qué alguien lo había asesinado. La hipótesis de un robo fue descartada desde el comienzo por los investigadores, ya que la persona que lo atacó no se había llevado el auto pese a que las llaves estaban tiradas junto al cuerpo de Antonio. Tampoco había tomado su cartera ni su celular, por lo que el grupo de homicidios de Valencia pudo llevarse este teléfono para recuperar información que podría ayudar a esclarecer el motivo del crimen. Sin embargo, al revisarlo no encontraron nada que pareciera ser relevante. No tenía deudas o problemas con personas que pudieran hacerle daño, lo que coincidía con las declaraciones de sus familiares y amigos. Antonio era un hombre tranquilo, dedicado a su trabajo. Algo muy importante era que al estacionamiento solo se podía acceder por una puerta. Esta puerta siempre se mantenía cerrada y las únicas personas que tenían las llaves eran quienes vivían en este edificio. Esta puerta no estaba forzada, por lo tanto, quien lo atacó tenía las llaves. Se contempló la opción de que su asesinato estuviera relacionado con infidelidad, un amante que tuviera las llaves del estacionamiento, pero no habían indicios de que Antonio fuera infiel. Cuando los investigadores viajaron a Novelda para interrogar a más personas que lo conocían, supieron que su relación con Maje no era perfecta. Incluso, meses antes de su boda, Antonio estuvo a punto de cancelar todo porque descubrió que Maje tenía un amante llamado Tomás. Sin embargo, por algún motivo la perdonó y se casaron. Pero al parecer, meses después de la boda seguían teniendo problemas. En el celular de Antonio habían mensajes que le había enviado a Maje y en estos mensajes se entendía que estaban distanciados y que en alguna discusión ella incluso había llegado a agredirlo físicamente, algo que Antonio no iba a tolerar más. Maje tenía 26 años y acababa de perder a su esposo. El día del funeral de Antonio, llorando, leyó frente a todos una carta de amor y de agradecimiento que le había escrito para despedirlo. Sin embargo, el grupo de homicidios de Valencia empezaba a sospechar de ella. María Jesús Moreno, a quien se le conoce mejor como Maje, nació el 6 de septiembre de 1990 y al igual que Antonio, era originaria de Novelda. Creció en una familia muy religiosa, católica, conformada por su mamá, su papá y 4 hermanos. Tenían un negocio familiar, por lo que se sabe que su situación económica era relativamente buena. Maje estudió en un colegio de monjas durante toda su infancia y adolescencia, y según lo que recuerdan algunas de quienes fueron sus profesoras, era una alumna inteligente que destacaba por su gran gusto en artes plásticas y dibujo. Acostumbraban llamarla por su nombre, María Jesús, hasta que ella misma les pidió que la llamaran Maje. Al paso de los años empezó a estudiar enfermería. Sus hermanos optaron por otras carreras. Víctor, uno de sus hermanos mayores, estudiaba arquitectura en la Universidad de Alicante, donde conoció a Antonio, que estudiaba ingeniería. Coincidieron en esta universidad pese a que estudiaban carreras distintas porque tenían algunas materias en común, por lo tanto se hicieron amigos. Algunas veces Víctor invitaba a Antonio a su casa, así que fue durante una de estas visitas donde Antonio conoció a la hermana menor de su amigo, Maje, y se enamoró de ella. En el año 2011, Antonio le pidió formalmente a Maje que fuera su novia. Entonces empezaron una relación pese a que en ese entonces Antonio, por cuestiones laborales, se había mudado a la ciudad de Zaragoza, a más de 4 horas de donde
donde Maje vivía. En ese momento a ella no le importaba la distancia e incluso mientras terminaba la carrera de enfermería no dudaba en ir a visitarlo con frecuencia. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, se hizo notorio que Antonio estaba enamorada de ella y que Maje no sentía lo mismo por él, ya que a lo largo de su relación tuvieron varios problemas por infidelidades de Maje. Antonio la perdonó, sin embargo, los problemas siguieron porque él tenía que viajar constantemente por trabajo, pero lo que terminó por romper su relación por primera vez fue un problema por dinero, ya que en una ocasión Maje le pidió dinero prestado y Antonio se negó a dárselo, entonces ella prefirió terminarlo. Después de su rompimiento, Maje consiguió su primer empleo como enfermera en una residencia religiosa para ancianos en Valencia. Esta fue la razón por la que se mudó a esta ciudad y una vez que se estableció ahí, buscó nuevamente a Antonio con intenciones de regresar con él. Antonio no estaba del todo seguro, sin embargo, Maje insistió hasta que logró convencerlo de que retomaran su relación. Mientras esto sucedía, Maje obtuvo un empleo como enfermera en un hospital privado de Valencia. Era un buen momento para ella, tenía un buen trabajo y además su relación con Antonio iba bien. En apariencia eran felices, incluso compraron el departamento donde vivían juntos en el barrio de Patraix en Valencia. También pagaron por tener un lugar en el estacionamiento subterráneo donde meses después Antonio fue asesinado. Pero Maje levantó sospechas tan solo un día después del crimen, cuando la policía la interrogó por primera vez, porque aunque se notaba que estaba muy afectada por lo que había pasado, sin que ellos le preguntaran si tenía algún sospechoso en mente, ella empezó a hablar sobre posibles culpables. Les dijo que desde hace tiempo sospechaba que Antonio tenía una aventura con una mujer del trabajo y que para ella era posible que todo estuviera relacionado con esa mujer. Por otra parte, dijo que Antonio era el tipo de persona que se defendía y que si hubieran tratado de asaltarlo seguramente se hubiera defendido sin importarle las consecuencias, algo que no encajaba con lo que la familia y amigos de Antonio decían de él. Para ellos, Antonio era el tipo de persona que prefería evitar los problemas, que no era violento y que mucho menos se opondría a un asalto. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue que durante esta primera declaración constantemente revisaba su celular y enviaba mensajes, situación que sumada al contexto de su relación con Antonio hacía pensar que tal vez Maje sabía cosas que no le había dicho a la policía. Días después, Rocío, la mejor amiga de Maje, habló con los investigadores. Les dijo que Maje llevaba algunos meses viéndose con un publicista llamado José, del que aparentemente se había enamorado y era su amante. Maje, en sus primeras declaraciones, no mencionó que tenía un amante, algo que dadas las circunstancias era importante para el caso. Después de que Rocío habló con la policía, llamó a Maje y la puso al tanto sobre lo que había declarado. Entonces Maje, al darse cuenta que no podía esconder más su infidelidad, fue voluntariamente con los investigadores para cambiar su declaración. Se justificó diciendo que se sentía penada por sus acciones y que por eso había preferido omitirlo. Pero con el cambio en sus declaraciones levantó más sospechas. Entonces los investigadores consiguieron autorización de un juez para intervenir el celular de Maje sin que ella lo supiera. Cuando Maje recibía llamadas de sus familiares, hacía notar que estaba afectada por el asesinato de su esposo, pero cuando las llamadas eran de alguna amiga, cambiaba por completo. Se mostraba alegre por la muerte de Antonio e incluso decía que se sentía liberada. Pese a que se esperaba que las conversaciones más importantes para el caso las tuviera con José, no fue así. Al parecer, él no estaba al tanto de que Maje acababa de perder a su esposo. Hablaban sobre los planes que tenían de mudarse juntos e incluso ya habían pagado el anticipo de un departamento, pero en ningún momento tocaron el tema de la muerte de Antonio. Sin embargo, José no era el único hombre que la llamaba. Constantemente recibía mensajes y llamadas de Salvador, un compañero de trabajo del hospital. Salvador era 20 años mayor que ella y trabajaba como auxiliar de enfermero. Además, por el momento en que se conocieron, Salvador tenía 22 años casado con una enfermera que trabajaba en ese mismo lugar y con quien además tenía una hija de 18 años. Pero después de que conoció a Maje, sintió interés por ella y tiempo después se hicieron amantes. Para ese momento Maje no estaba con Antonio, pero una vez que retomaron su relación y se casaron, Maje siguió viéndose con Salvador. Salvador estaba enamorado de ella y por lo mismo no le importó que Maje se hubiera casado. Siempre le ayudaba en todo lo que necesitaba, le daba regalos y la complacía en todo lo que podía. Se daban cartas en el hospital donde los dos decían que se querían. Pero cuando Maje hablaba con sus amigas, les decía lo contrario, que Salvador le daba asco y que solamente salía con él de vez en cuando sin permitirle llegar a más. Maje fingía sentir algo por Salvador solamente para tenerlo a su disposición. Salvador creía que era su único amante, pero en realidad Maje tenía 4 amantes más y todas sus infidelidades fueron descubiertas una vez que se intervino su celular, que fue cuando los investigadores pudieron atar cabos sueltos. Como les decía, antes de su boda con Antonio ya salía con Salvador, pero en ese mismo lapso de tiempo conoció a Tomás, un fisioterapeuta de 36 años, y empezó a salir con él.
Poco antes de la boda fue cuando Antonio descubrió que Maje le era infiel con Tomás y quiso cancelarla. De acuerdo con lo que la familia de Antonio dice, Maje fue quien le insistió que continuaran con los preparativos. Sin embargo, la versión de Maje es que ella no quería casarse, pero por la presión de su familia y del mismo Antonio, decidió continuar con la boda. Después de que se casaron, siguió viendo escondidas tanto a Tomás como a Salvador, y a los dos les decía que Antonio era abusivo con ella, que la maltrataba y que por eso ya no lo toleraba. Por otra parte, de vez en cuando también salía con otro enfermero del hospital donde trabajaba. De hecho, el día del asesinato de Antonio fue este enfermero quien estuvo cerca de Maje tratando de reconfortarla. Se supo que otra de sus parejas ocasionales era un guardia de seguridad que conoció unas cuantas semanas después del asesinato de Antonio, cuando Maje, que recién había quedado viuda, salió con sus amigas a festejar su cumpleaños como si no hubiera pasado nada. Estuvieron juntos esa noche y después siguieron en contacto mediante llamadas y mensajes que la policía pudo escuchar. Maje le había dicho que era ginecóloga, no le comentó nada sobre su vida personal y él tampoco le preguntó porque no tenía ningún interés de mantener una relación seria con Maje, entonces no le pidió detalles sobre su vida. Y finalmente estaba José. Al parecer era el amante más importante para Maje porque, como les decía, estaba planeando vivir con él. Por lo mismo, nunca le dijo que estuviera casada, sino que le mintió diciéndole que su esposo había sido asesinado por terroristas. Le dijo que vivía con amigas y que a sus amigas no les gustaba que hubieran hombres de visita, por lo tanto, cuando se veían, lo hacían en casa de José. En ese momento, todas sus parejas y ella eran personas de interés en el caso, pero hubo una llamada entre Maje y Salvador, el auxiliar de enfermero, que fue determinante para resolver el caso. Salva. Hola, ¿qué tal? Dime. No estoy bien, necesito que me digas qué ha pasado porque... Tienes que desconectar de tu casa. En cierta medida también tendrás que desconectar de mí porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas. Entonces, ¿Qué va? me ha dado un bajón bestial. Y el otro día llamé a la policía. ¿Qué dices? A mi amigo. Dios, Salva, no hagas locuras, ¿eh? Hay otra persona ahí, un tal José. Han dicho que te vas con él. Entonces, claro, pues me ha dado un bajón. O sea, ¿me están investigando a mí? No sé. Al parecer, durante esta llamada hablaban sobre el homicidio de Antonio. Con esta nueva información, la policía centró las investigaciones en ellos y decidieron ponerles una trampa para la cual pidieron ayuda al hermano de Antonio llamado Vicente. Entonces le dijeron a Vicente que llamara a Maje y que le dijera que el caso estaba por resolverse, que los investigadores habían encontrado al culpable. De esta forma, si Maje y Salvador estaban relacionados con el asesinato, se pondrían nerviosos y hablarían sobre el tema. Y efectivamente fue así. Quedaron de verse por la mañana del 2 de enero en un café. Un policía se sentó cerca de ellos para grabar la conversación a distancia. Aunque el audio no era bueno, mediante el laboratorio de investigación se pudo saber lo que platicaban. Además, el policía que se sentó cerca de ellos pudo confirmar todo lo que dijeron. Salvador y Maje habían tocado un punto muy importante, que eran las llaves que se necesitaban para abrir la puerta del estacionamiento donde Antonio fue asesinado. Con esta conversación se supo que ella le había dado las llaves a Salvador y que, por lo tanto, él era la persona que había atacado a Antonio. 8 días después de esto, Maje y Salvador fueron arrestados. Salvador confesó que había asesinado a Antonio y al principio sostuvo que Maje no tenía nada que ver, que él había decidido reclamarle a Antonio por lo mal que la trataba y que las cosas se habían salido de control. Lo cual, por cierto, era mentira. Antonio, además de que no la controlaba, también toleraba los celos de Maje. Era ella quien lo controlaba y no le permitía incluso salir con amigos. La trataba bien y prueba de esto es que mientras ella lo engañaba, él pensaba con ayuda de una compañera del trabajo en detalles que a Maje le podrían gustar, regalos que le daba de vez en cuando pensando que Maje los merecía. Además, también recordemos que ya estaba planeando darle como regalo de primer aniversario un viaje. Por otra parte, Maje dijo que Salvador le confesó lo que había hecho y ella, por miedo, había decidido no hablar con la policía. Maje y Salvador seguían enviándose cartas mientras estaban detenidos, hasta que Maje decidió terminar con Salvador. Posiblemente por esta razón, Salvador decidió cambiar su versión y contar toda la verdad. En la anterior declaración, yo dije que fue cosa mía solamente.
Pero fue cosa de los dos. A principios de agosto planearon el asesinato de Antonio. Maje le había dicho a Salvador que las cosas entre ella y su esposo eran cada vez más difíciles, que estaba harta de los malos tratos y además que si Antonio seguía en su vida ya no podría seguir viéndolo. Que sería una posibilidad para poder estar juntos ella y yo, a pesar de que yo aún estaba casado. Entonces decidieron que lo asesinarían el 16 de agosto en el estacionamiento porque ahí no habían cámaras de seguridad. Salvador llegó a las 7:30 de la mañana en su moto al estacionamiento donde Antonio dejaba su auto. Llevaba una mochila en la que guardaba un cuchillo que había comprado días antes, unos guantes y una toalla. Una vez ahí, abrió la puerta del estacionamiento con las llaves que Maje le había dado para que pudiera entrar sin que nadie lo notara. Se puso los guantes, sacó el cuchillo y se escondió junto al auto de Antonio. Antonio salió de su casa cerca de las 7:40 de la mañana. Cuando llegó al auto, Salvador lo sorprendió y lo atacó con el cuchillo 6 veces. Después, Salvador salió del estacionamiento, se cambió la ropa, tiró la que llevaba puesta en un contenedor de basura y se deshizo del cuchillo, tirándolo en un pozo ciego en un terreno que era de su propiedad. Le dije que haría cualquier cosa por ella. Hablamos de la forma de cómo sería y ella me dijo que ella pensaba que la mejor forma sería en el garaje. Me dijo la matrícula del coche, me dijo la plaza, donde lo aparcaba e incluso me diría si lo aparcaba o no dentro. Maje le había dado toda la información necesaria para que el plan no fallara. Estaba claro que Salvador lo había hecho para quitar a Antonio del camino y poder estar con Maje, pero era evidente que Maje no quería lo mismo, no quería a Salvador y mucho menos quería estar con él. Incluso la noche del 15, o sea, un día antes del crimen, Maje le dijo a Antonio que iba a pasar la noche en el hospital porque le había tocado cubrir ese turno y no se sabe bien qué explicación le dio a Salvador, pero en realidad Maje no estaba trabajando, sino que pasó la noche con José, con su otro amante, sabiendo que a la mañana siguiente Salvador iba a asesinar a su esposo. Entonces la pregunta era, ¿por qué lo hizo? Por una parte, Maje ya no quería estar con Antonio, quería mudarse con José. Podía simplemente divorciarse y seguir con su vida, pero no lo hizo porque meses antes Maje supo que 2 compañeros del trabajo de Antonio habían tenido un accidente automovilístico en el que fallecieron y por lo tanto sus familiares estaban haciendo los trámites correspondientes al seguro de vida que habían contratado por trabajar en esa empresa. Sabía que divorciándose de Antonio no tendría muchos beneficios económicos. De lo contrario, si él fallecía, podría cobrar el seguro de vida de aproximadamente 47,000 euros y además una pensión por viudez de 1,800 euros mensuales. Entonces, económicamente para ella era más conveniente que su esposo muriera a divorciarse. Maje tal vez no era capaz de asesinar a Antonio, por lo que buscó a alguien que pudiera hacerlo por ella. Primero intentó con Tomás. En una conversación que tuvieron por Telegram 2 meses antes del crimen, Maje le escribió que Antonio la tenía tan harta que ya había contemplado la idea de acabar con su vida. Pero Tomás no apoyó la idea, al contrario, le dijo que no valía la pena que echara a perder su vida por hacer algo así. Sin embargo, Maje tenía otra opción, que era Salvador. Él lamentablemente se dejó manipular, dice que estaba enamorado de ella y que eso fue motivo suficiente para hacer lo que le estaba pidiendo. Una vez que Salvador dio a conocer lo que en verdad pasó, se comprobó que el plan del crimen lo había elaborado Maje. Entonces, las 9 personas que conformaban el jurado popular no tuvieron ninguna duda ni nada que discutir. Los 2 fueron declarados culpables por el asesinato de Antonio. Salvador fue sentenciado a 17 años de prisión. A él se le tomó en cuenta el hecho de que hubiera colaborado con la investigación y que desde un principio hubiera confesado que él había sido el autor material del crimen. Mientras que a Maje, por el agravante de parentesco con la víctima, se le sentenció a 22 años de prisión. Durante todo el tiempo que duró el juicio, Maje estuvo tranquila y manteniendo la versión de que ella no había planeado nada pese a todas las evidencias en su contra. Y fue hasta que recibió su sentencia cuando se le vio llorar por primera vez. Ya que el lugar donde sucedió todo esto fue en Patraix, España, a este caso también se le conoce como el crimen de Patraix. Por otra parte, por todas las parejas que Maje llegó a tener y por asesinar a su esposo, se le ha apodado la viuda negra de Patraix. Y bueno, hasta aquí con el caso de esta semana. Si les gustó, denle like al video para que llegue a más personas. Si no te has suscrito al canal, voy a dejar un círculo con una foto para que dando clic sobre él puedas suscribirte. Recuerda que es completamente gratis y que es una forma en la que apoyas mi contenido. Activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video. Y bueno, no tengo otra cosa más que decir, entonces nos vemos en otra historia.